espacio que siempre tenemos dentro del eslogan, ¿no? Que es un espacio de convergencia eh, de investigadores universitarios en el área de las ciencias de la educación, el área de educación, y que este año, bueno, estamos en el marco del 10º aniversario de la creación de este espacio, que es la Red de Estudios sobre Educación. Hemos estado organizando, ¿no? Una serie de actividades académicas y vamos a estar desarrollando otro tipo de actividades también científicas en función de darle un poco actividad, ¿no? a este aniversario que cumplimos. Agradecemos a usted, ¿no? Que gentilmente ha accedido para acompañarnos en esta actividad que hemos planificado en el mes de mayo, con una serie de actividades que vamos a estar desarrollando hasta diciembre, ¿no? Con el cierre de, de este aniversario. Y que usted y la doctora Claudia, ¿no? Que ha estado organizando esta actividad como coordinadora académica de la red, bueno, felizmente han llegado a término, ¿no? Queremos darle las gracias, ¿no? Por la gentil invitación, por la gentil aceptación de la actividad y que pueda seguir colaborando, ¿no? Con nosotros en diferentes actividades que se van organizando en la red. Usted lleva ya también algunos años con su actividad en red y bueno, esperamos tenerlo, ¿no? Mientras la fuerza nos acompañe en este grupo que ya, como usted dice, se ha ido conformando con personas que ya nos conocemos. Yo sé que usted también ha estado participando y colaborando en otras actividades en Brasil, ahora está por Colombia, ¿no? Con miembros de la red. Y bueno, desearle todo el éxito en la actividad de hoy. Claudia, agradecer por la organización de este evento. Y bueno, tiene la palabra para organizar la actividad, para iniciar la actividad. Sí, muchísimas gracias al doctor Eldis, nuestro coordinador general de la red. Agradecemos también al doctor Rafael Verda, por supuesto, que les decía en medio que está en este curso que está impartiendo, nos haya brindado este espacio. Me voy a permitir leer el currículum del doctor Rafael Porlán Ariza. Él es licenciado en Ciencias Biológicas, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Es catedrático de Didáctica de las Ciencias y Formación del Profesorado de la Universidad de Sevilla. Investigador principal del Grupo Formación e Investigación en Docencia Universitaria, FIDU. Su línea prioritaria de investigación está relacionada con el cambio del profesorado universitario hacia un modelo docente centrado en el aprendizaje y el estudiante. Él es experto en formación del profesorado, especialmente en formación docente del profesorado universitario y en docencia universitaria. Es coordinador durante 11 años del programa de formación, innovación e investigación docente del profesorado en el programa FIDOP de la Universidad de Sevilla. Es coordinador de la red colaborativa interuniversitaria del programas de formación e innovación docente en España. Autor y coautor, entre otros, de los libros Constructivismo y Escuela, publicados en la Diada Editora. También el conocimiento de los profesores, Teoría y práctica en la formación del profesorado, todos ellos publicados en Diada Editora. El diario del profesor, publicado en Ediciones Morata. También el libro Enseñanza Universitaria, cómo mejorarla, de Morata. Docentes universitarios, una formación centrada en la práctica, también por Morata. Aprendizaje universitario, resultados de investigaciones para mejorar. Entonces son algunas de las producciones, ¿verdad?, que ha tenido el doctor Rafael Porlán. Es autor y coautor de 120 artículos. También los invitamos, ¿verdad?, a ver también su currículum ampliado y lo que ha hecho en Google Académico, en Google Escolar y pues todas las citas que él tiene también en este medio. Agradecemos mucho, doctor, y le cedemos la palabra para que nos comparta este tema. Bueno, pues bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad de conectar con compañeros y compañeras de la red de estudios sobre educación y bueno, y de todos aquellos que hayan querido o estén queriendo estar conectados y participar. Para mí es un orgullo y un honor porque yo pertenezco a la red y soy, bueno, por lo menos soy lector de todas las... Por ahí hay alguien que tiene abierto algún micro. ¿Alguien tiene abierto algún micro? Digo que soy lector de la cantidad de mensajes que llegan al grupo con una cantidad tremenda de iniciativas que son
absolutamente desbordantes bueno, y muy motivadoras, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que me da mucha alegría aunque soy un poco pasivo porque tengo muchos grupos y tal, pero el poder hablar y poder contar un poco lo que venimos haciendo en la Universidad de Sevilla en este grupo tan animoso y tan solidario entre los miembros y tan ambicioso, ¿no? Porque se proponen a veces cosas de mucha envergadura. Bien, bueno, y por supuesto al profesor Elvis y a Claudia por haber organizado este acto, a Claudia por haberme cuidado en estas interacciones pero no nos confundamos de horas. Yo ando con un lío de horas tremendo porque vivo en España, pero ahora mismo estoy en Colombia. No sabía si era una hora más, una hora menos. Bueno, todos estos líos bueno, que funcionan cuando nos dedicamos a viajar un poquito por el mundo y sobre todo por el mundo latino. Bien, bueno, lo que os voy a contar es fruto de esta experiencia que ha contado Claudia. Bueno, este sería este es el año número 12 en que llevamos este programa de formación e innovación e investigación docente del profesorado en la Universidad de Sevilla a través de una estrategia que que le hemos puesto, le pusimos en su momento el nombre de ciclos de mejora en el aula, que por supuesto, como podréis imaginar, no nos lo hemos inventado nosotros desde cero, sino que esta estrategia de ciclos de mejora en el aula, pues sigue la tradición de otras estrategias próximas, hermanas, como bueno, pues la investigación-acción cooperativa, toda esa, digamos, corriente del docente investigador, las lesson study con gran tradición en los países orientales, especialmente en Japón. Es decir, los ciclos de mejora en el aula no es algo totalmente nuevo, sino que es fruto de toda una serie de influencias, pero que sí tienen algunas cuestiones específicas y yo creo que novedosas, que ahora explicaré, sobre todo para el ámbito universitario, ¿no? Que creo que es un ámbito muy específico. Bien, los ciclos de mejora en el aula y esta estrategia del programa FIDOP tiene una primera cosa que es importante. A ver, ahora, ¿por qué no va? Ante iba. Ah, vale. Y es que es un programa es una estrategia orientada, ¿no? Una de las cosas que a nosotros en su momento nos chocaba un poco, por ejemplo, de las experiencias que vivíamos de investigación-acción, era que eran demasiado neutrales, ¿no? Esa idea de respetar el proceso de los docentes, descubriendo sus problemas en el aula y diseñando estrategias para mejorarlos y tal, con una actitud de los formadores o de los colaboradores externos, desde nuestro punto de vista, excesivamente neutral. Nosotros, en ese sentido, somos más, ¿cómo decirlo?, más directivos. Y es un programa y es una estrategia claramente orientada. Es decir, los ciclos de mejora en el aula tienen un objetivo que es pasar del modelo docente mayoritario en las universidades, el que hemos llamado casi siempre tradicional o transmisivo, aunque yo creo que esta nomenclatura de centrado en la materia y en el docente creo que lo describe mejor. Entonces el objetivo de los ciclos de mejora es ayudar de una manera eficiente, eficaz, al profesorado a pasar de un modelo centrado en la materia y el docente a un modelo centrado, un modelo alternativo, centrado en la actividad del estudiante, en el aprendizaje y la actividad del estudiante. Y esta expresión intermedia de transiciones también refleja mucho cuál es la filosofía de los ciclos de mejora en el aula, porque evidentemente no pensamos que se pueda dar un cambio desde un modelo hegemónico, diría yo, súper mayoritario en las universidades, a un modelo que es un paradigma totalmente alternativo y que le da la vuelta a la concesión de la docencia universitaria. Ese cambio no es un cambio que se pueda hacer de manera inmediata o de manera radical de un día para otro, ¿no? Es un cambio lento, gradual y que pasa por transiciones que además tenemos que aprender a respetar, los que nos situamos en el modelo más ideal, ¿no? Viendo siempre el modelo ideal como un referente
y admitiendo que todos hemos sido educados en el modelo centrado en la materia y en el docente, que ya venimos de alguna manera programados en nuestros esquemas mentales. Ese modelo es en el que hemos sido educados durante toda nuestra vida escolar, preuniversitaria y universitaria, y que por lo tanto modificar eso no es un proceso Va, que pueda hacer de manera ingenua solo porque contemos, oye, hay que hacer las cosas de otra manera, ¿no? La práctica educativa y la súper. práctica conductual requiere cambios lentos, graduales, con mucho acompañamiento, con muchas condiciones que se tienen que dar, ¿no? Por lo tanto, no somos ingenuos, pero sí está claro que el programa tiene esa orientación y respetamos la gradualidad, la transición de cada docente en su proceso de cambio, ¿no? Esta yo creo que es otra característica importante. Eh, bueno, ¿qué caracterizaría o qué caracteriza a este modelo ideal, que es el que recomiendan los organismos internacionales, que es el que parece que por los resultados de la investigación es el más coherente con un aprendizaje de calidad, con un aprendizaje profundo, con una formación también ciudadana de los estudiantes, comprometida, responsable, etcétera, etcétera? Bueno, voy a daros 10 puntos que son nuestra interpretación de qué es lo que hay que cambiar y qué es lo que caracterizaría a este modelo de enseñanza universitaria diferente, alternativo al habitual, ¿no? Al tradicional, al transmisivo, ¿no? Eh, en primer lugar, una idea que para nosotros es muy importante, perdonar que se me ha ido ahora mismo, es que hay partes que no veo, ahí va, que es cambiar la idea de que el conocimiento de nuestra disciplina, que lo transmitimos muchas veces como un producto acabado, realmente el conocimiento de cualquier tipo, el conocimiento siempre se construye de manera individual, colectiva, en lo cotidiano, en lo disciplinar. Esto sería un principio epistemológico, ¿no? El conocimiento siempre se construye como respuesta tentativa a problemas que tenemos, a problemas de las disciplinas, a proyectos que nos planteamos, a casos que queremos resolver, en definitiva, a retos o dilemas, sean individuales, personales, colectivos, sociales, científicos, del tipo que sea. Es decir, nosotros partimos de este primer principio epistemológico, que el conocimiento siempre es la respuesta a determinados retos o dilemas. No tiene sentido sin el reto y el dilema, mientras que en la enseñanza habitual en la universidad solemos enseñar el conocimiento como un producto sin que el estudiante se plantee el reto o los retos o los dilemas que han dado históricamente en esa disciplina, han dado sentido y han dado lugar a que ese conocimiento las personas que investigan o que construyen el conocimiento en esa disciplina lo hayan producido históricamente. Es decir, separamos el conocimiento de las problemáticas, de los retos que la disciplina se ha ido planteando en su evolución histórica. Y eso lo consideramos que es un grave error, muy típico del modelo transmisivo y tradicional, y que no podemos separar porque no tiene sentido el conocimiento sin el reto o el dilema que trata de resolver, ¿vale? Y que el alumno se tiene que apropiar de esos retos y de esos dilemas. Esta sería una primera característica, un primer cambio importante que tenemos que promover con los ciclos de mejora en el aula. Otra idea importante es, aunque nadie la va a discutir en teoría, pero que se trabaja muy poco en la práctica, es el que el conocimiento se construye en la interacción, en la relación de significados, ¿no? Es imposible definir ningún concepto, por ejemplo, si no es aludiendo a otros conceptos. Imposible. Nuestra mente, además, está organizada desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista neurobiológico en la interacción neuronal y en la interacción de los esquemas mentales que configuran, digamos, nuestra memoria, nuestra mente. Por lo tanto, todo lo que no sea trabajar en el aula, incluso la manera de presentar el contenido, todo lo que no sea hacerlo en relaciones, por eso hablamos ahí de organizar el contenido
tanto en su presentación a los alumnos como en la manera de trabajarlo habitualmente, en mapas, en redes, en esquemas, donde la interacción sea, digamos, el elemento fundamental, porque es lo que acaba dando sentido a cada nodo de esos mapas y de esas redes, pues promover de alguna manera, de forma implícita, una visión lineal, aditiva, yuxtapuesta del conocimiento, ¿no? Esa imagen que algunas veces difundimos, ¿no? De lo que es el conocimiento, como si fuera un muro de ladrillos, de verdades, ese miedo que tienen algunos profesores a esto no lo hemos dado, porque entienden que es un ladrillo que está abajo, y si no lo hemos dado, faltan dos ladrillos aquí, se va a caer todo el muro. Cuando empiezas a pensar en red y cuando empiezas a escribir los contenidos en red, esa idea de que hay una cosa debajo y otra arriba y que si esta no está, la otra se cae, se empieza a difuminar, porque las cosas se pueden ver desde muchos puntos de vista y los recorridos cognitivos y de construcción del conocimiento pueden ser diversos. Se puede entrar por un lado y hacer distintos recorridos, ¿no? Se empieza a ver el conocimiento de una manera más como una malla tridimensional de múltiples interacciones con nodos muy potentes, que a lo que nosotros creo que viene ahora le llamamos los contenidos organizadores, otros más débiles, con sitios donde hay mucha confluencia de interacciones, por lo tanto, ahí hay algo muy potente, porque mantiene conexiones con muchos elementos de la red. Es otra manera muy diferente a los temarios tradicionales que de alguna manera transmiten a los alumnos una imagen lineal, una imagen no interactiva del contenido, ¿no? Este es otro cambio importante que tenemos que promover. Y otra cuestión fundamental es la asociación que hace el modelo tradicional entre que el conocimiento es solo lo conceptual, lo racional, ¿no? Y además, dándole por una jerarquía, ¿no? Lo conceptual es lo más importante, otro tipo de conocimientos, por ejemplo, los procedimientos y las habilidades intelectuales, ¿no? Las operaciones mentales, ¿no? El saber analizar, el saber comparar con criterio, el saber sintetizar, el saber relacionar, todas esas cosas que muchas veces le demandamos a los alumnos, ¿no? Es que no saben analizar, pero ¿quién le ha enseñado a analizar? ¿En qué momento de su formación como alumno ha habido un docente que ha dicho, no, no, vamos a trabajar específicamente contenidos que tienen ese carácter de desarrollar las habilidades mentales, las operaciones mentales? Porque si yo no desarrollo las operaciones mentales, yo no aprendo en profundidad los conceptos. O sea, que son dos tipos de contenidos que interaccionan entre sí, ¿no? Y por lo tanto hay que trabajarlo. Los contenidos de carácter actitudinal, que nadie diría que no se deben de trabajar, todo el mundo dice, pero nunca aparecen en los programas, nunca aparecen. No, yo lo tengo aquí. No, perdona, todo lo que no se explicita no ocurre. Por lo tanto, sí, todos le damos mucha importancia a lo ético, a lo actitudinal, pero está oculto, no está explícito en qué momento se trabaja, en qué momento aparece el debate y aparece el aprendizaje en el ámbito ético, en el ámbito emocional, en el ámbito actitudinal de valores, porque nosotros tenemos un compromiso con la sociedad, ¿no? Bueno, todo este conjunto de cosas que estoy diciendo, ¿no? No limitar el conocimiento solo a lo conceptual, abrirlo a los procedimientos intelectuales, abrirlos a las habilidades psicomotrices, ¿no? En muchas disciplinas hay que tener un manejo de determinados aparatos, de determinados materiales, de determinados instrumentos que hay que aprender a manejar bien para poder ir a la práctica y eso se le da un valor secundario, ¿no? Bueno, esta idea de ampliar y relativizar solo lo conceptual, incorporando de verdad en el aula otros tipos, otras fuentes de conocimiento, ¿no? Eh, otra dimensión de cambio es la idea de que todo lo que puedan intentar hacer los estudiantes por sí mismos, tenemos que dejar que lo hagan. Nosotros, los docentes, somos muy precipitados, ¿no?
Siempre estamos con la ansiedad de dar la información, de dar el contenido. No tenemos unos tiempos relajados de tranquilidad para que los estudiantes se enfrenten ellos primero, antes de nada, por sí mismos, a los retos, a esos retos que decíamos arriba, que para resolverlos tengo que construir conocimiento, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental una primera fase de trabajo en el aula, siempre ante cualquier tipo de temática, en que los alumnos se enfrentan por sí mismos a los retos de aprendizaje, a ver hasta dónde son capaces de llegar por sí mismos. Esto ya lo decía Vygotsky, un psicólogo que todos lo tenemos como psicólogo de cabecera, pero que lo practicamos muy poco, ¿no? Vygotsky decía, para que el alumno se apropie del problema, del reto, lo haga suyo, para que el alumno active su mente y se ponga ya a producir conocimientos que van a ser limitados, que van a tener errores, pero también nos vamos a llevar sorpresas, que van a producir avances, que van a hacer aportaciones que nos van a sorprender, ¿eh? Porque los alumnos se han educado a neutralizarse como seres epistémicos. La enseñanza tradicional tiene un efecto no deseado, porque nadie de los profesores que aplican la enseñanza tradicional diría que hace su enseñanza para anular al alumno, porque eso ocurre de manera implícita y no somos conscientes de que eso pasa, pero el alumno aprende a anularse a sí mismo como ser capaz de producir conocimiento. Yo no sé nada. Me lo tienen que dar porque yo no sé nada. Yo soy, digamos, tonto. Sobre este problema yo no tengo nada que decir. Eso ya está inventado todo. Bueno, pues en este modelo se trata de cambiar totalmente ese enfoque, ¿no? Es darle al estudiante el reconocimiento como ser humano de que es un ser epistémico. Podrá producir un conocimiento de mayor o menor calidad, pero puede producir conocimiento individualmente, en colectivo, y esos cimientos que producen los estudiantes inicialmente por sí mismos, son sobre los que yo tengo que ir trabajando después. Y entonces ya no tengo que hacer nada de motivación extraña ni extraordinaria, porque el alumno se ha implicado, ha hecho suyo los retos, se siente reconocido por su docente, se siente que se le escucha sus opiniones y que el docente le ayuda a mejorar sus opiniones, sus hipótesis, el conocimiento que está empezando a producir. Y se siente protagonista y cambia su actitud con respecto a la clase, pero cambia radicalmente, ¿eh? Una de las cosas que más llama la atención de nuestros profes cuando empiezan a hacer ciclos de mejora en el aula, es el cambio radical de actitud de los alumnos. De esos alumnos que nos quejamos de que están con el móvil todo el día, de que no tienen interés por nada, de que hay que ver los alumnos de hoy en día, todas esas expresiones que comentamos entre nosotros en el café y que nos amargan la vida como docentes, etcétera, etcétera, cambian radicalmente. Es decir, cuando los estudiantes se sienten, y eso ocurre de manera también inconsciente, ¿eh? Se sienten reconocidos, se les está dando la posibilidad de plantearse retos, de producir cosas y tal, se implican y cambian su actitud, radicalmente, lo digo radicalmente. Sé que algunos, a lo mejor luego me vaya a decir que no, que hay alumnos que no quieren. Bueno, mi experiencia es otra y llevo muchos años trabajando con esto. Entonces, ¿cuál es el papel de los docentes si no es el de contarle el contenido a los alumnos? Pues el papel de los docentes es mucho más complicado, porque el papel de los docentes, esperaros, porque muevo las fotos nuestras, los vídeos nuestros, para poder ver lo que pone, lo que yo mismo he puesto. Eso es. ¿Qué tenemos que hacer los docentes? Un trabajo mucho más complicado, que tiene una expresión muy bonita en otro psicopedagogo, psicólogo, Brunner, y otros autores, que cuando hablan de la teoría del andamiaje, el papel del docente es andamiar el proceso de producción del conocimiento del alumno. Por lo tanto, claro, tenemos un trabajo muy complicado. No es dar la información, eso es relativamente fácil. Es diseñar actividades, guiones de trabajo, retos, propuestas, preguntas, preguntas que hagan pensar, preguntas que vayan contra la evidencia de sentido común, actividades que pongan en crisis. O sea, es una parece paradoja. Por un lado, le damos a los alumnos la oportunidad al principio del proceso de piense usted por sí mismo,
construir vosotros vuestras respuestas a este problema, a este reto, a este dilema, a ver hasta dónde llegáis, y luego se lo voy a ir cuestionando para que mejore su respuesta. Voy a hacer lo que en España se diría una mosca cojonera que está continuamente poniendo al alumno, a los alumnos, a sus ideas en un contexto de retos nuevos para que su edificio cognitivo, que lo tienen que producir ellos, que nosotros no lo podemos producir por ellos, vaya hacia arriba. Por eso la idea de andamiar, como hacen los albañiles cuando hacen los andamios del edificio. No se trata de contarle el contenido al alumno y de que él lo memorice 2 o 3 días antes de la prueba. Eso es una visión ingenua, para muchos docentes bien intencionada, pero absolutamente ingenua y simple de cómo realmente se produce el aprendizaje en las personas, ¿no? Nadie puede sustituir a otro. Porque yo te cuente lo que yo sé, eso no significa que tú lo vayas a aprender, porque tú lo vas a reinterpretar desde tu propia lógica, desde tus propios esquemas, desde los mimbres que tú tienes en tu cabeza, y por lo tanto es una visión, vamos a llamarla ingenua e imposible. Es imposible. Algunas cosas, pocas, se pueden aprender. Hay algunos alumnos que aprenden así porque tienen una alta motivación y una alta autoestima, como alumnos que aprenden muy bien, pero para la gran mayoría ese sistema funciona muy poco, ¿vale? Entonces tenemos que invertir el orden. El alumno se tiene que plantear los retos, el alumno tiene que esforzarse en construir, el alumno se va a motivar porque se siente protagonista y se siente un ser epistémico reconocido, y yo voy a ir ayudándole. Y ahí está el reto nuestro. Y ahí está nuestra investigación como docente. ¿Qué tipo de actividades ayudan a superar bloqueos y obstáculos de aprendizaje en los alumnos? ¿Qué tipo de actividades le ayudan a ampliar y a descubrir variables que no estaban teniendo en cuenta? Que les plantean conjeturas que tienen que buscar nueva información, construir nuevas ideas para superarlas. Bien, otro ámbito de cambio, bueno, es algo evidente, ¿no? Que nuestra interacción con los estudiantes no debe de basarse en una especie de autoritarismo epistemológico. Yo controlo el saber, supuestamente, porque hay veces que nos vemos dando clases de cosas que no controlamos muy bien, ¿vale? Y yo te lo doy. Yo, que soy el que sé, te lo doy a ti, graciosamente, y tú lo tienes que recoger, y toda la responsabilidad de que las cosas no funcionen bien es tuya, porque yo ya te he dado el conocimiento. Si tú no lo has aprendido, o es porque no te has esforzado, o es porque no has dedicado tiempo, o es porque eres tonto, o es porque tú no sirves para esto, pues tu mente no da, tu inteligencia no da para esto, ¿no? Y yo me eximo de toda responsabilidad, porque he cumplido, he estado todos los días ahí y te he dado las lecciones, ¿no? Vale, esta es la lógica un poco en la que funcionamos en el modelo tradicional. La interacción con los estudiantes tiene que basarse en el contraste riguroso y argumentado, es decir, vosotros habéis llegado a una serie de conclusiones con respecto a este reto, y mi reto como docente es volverte a retar, pero con argumentos y digamos, con un contraste, con ideas nuevas, con datos que tú no has tenido en cuenta, con argumentos que no has contemplado, y en un clima emocionalmente positivo, donde el alumno se sienta libre, en un ámbito de libertad de expresión, donde el alumno no vaya allí con miedo o autocontrolándose, porque todo lo que yo diga el docente lo puede interpretar o puede venir, volverse en contra mía en el momento de la calificación. Y además, otra dimensión nueva, la evaluación de los estudiantes no tiene que tener solo o fundamentalmente el objetivo de luego calificarlo y aprobarlo o suspenderlo. La evaluación del estudiante tiene que estar totalmente imbricada con este proceso de andamiaje de su aprendizaje, y por lo tanto la evaluación es para ayudarle a aprender mejor, es para retroalimentarle. ¿De qué sentido tiene poner un examen al final que te lo juega todo en una única carta, con los nervios del día ese? Habrá exámenes de todo tipo, pero muchos de ellos, o por lo menos los alumnos lo interpretan como de memorización mecánica, para reproducir allí unas frases estándares. Eso es una barbaridad, porque la evaluación, el sentido que tiene es que yo te ayude de manera más eficaz a que tú aprendas cada vez mejor. Luego el feedback,
o la retroalimentación es el objetivo fundamental. Yo con mis estudiantes les doy miles de oportunidades, yo no hago exámenes, ¿no? Miles de Sí. oportunidades que sus trabajos los reelaboren, los mejoren, hasta el último día que hay que poner las actas. Mis alumnos pueden ir presentando trabajos incluso antiguos y tal, porque yo lo que quiero es que aprendan. Y siempre que me den la oportunidad les voy a ayudar a aprender más. Y ese es el objetivo para mí de la evaluación. Importante, el diseño didáctico. Nuestra profesión debería de ser una profesión de diseño, porque yo lo que hago es probar si un conjunto de actividades, de retos, ayudan a los alumnos a producir un buen conocimiento que le dé una buena estructura final de la materia que pretendo que aprendan, ¿vale? Y eso tiene que ser sometido a procesos de experimentación y de investigación. Mi diseño didáctico y su forma de aplicación debe de ser objeto de evaluación, pero vamos, con la misma seriedad que la evaluación del estudiante. No, no se trata solo de mejorar el PowerPoint y decir, ahí, aquí faltaba una expresión que se me ha olvidado. O esto, si pongo esta imagen, parece. Porque no se trata de que yo le preparo solamente un PowerPoint que le va dando la información, cosa que todavía, digamos, facilita más el hecho de que sea una cosa de te doy la información, ¿no? Sino que yo tengo que poner a los alumnos a pensar, a trabajar, a leer, a hacer hipótesis, a buscar información, a discutir conmigo, a discutir entre ellos, a formular conclusiones, a buscar si esas conclusiones coinciden con las que dicen los expertos en la disciplina y si no coinciden, ¿por qué? ¿Vale? Y entonces es un trabajo activo, mentalmente activo, fundamentalmente, ¿no? Y yo tengo que programar todo eso a priori y tengo que ir reprogramándolo y reajustándolo sobre la marcha. Luego es una cosa muy distinta a llego y te cuento el contenido, ¿no? Y tiene que ser objeto de evaluación para mejorarlo cada año, ¿no? Y los estudiantes deben participar en ese proceso, diciendo aquello que le ha servido más, aquello que le ha ayudado a cambiar de punto de vista, aquella actividad que fue muy interesante y al mismo tiempo les ayudó a encenderse la bombilla, esa bombilla que, ahora ha relacionado tres, cuatro cosas que estaban ahí dispersas, ¡pum! Y le da un nuevo sentido, ¿no? Porque ellos son los que están viviendo el proceso. Ellos nos tienen que dar información para saber si las cosas funcionan en una dirección o no. En definitiva, esto implica un cambio muy profundo, ¿no? Es un cambio de dotarle a la docencia de los mismos principios de rigor académico que le damos, por supuesto, a la investigación, ¿no? Bueno, esto ya sabéis que hay un movimiento, me imagino, no lo sé, internacional que reivindica dotarle a la docencia del mismo rigor académico, es decir, del componente investigativo, del componente hipotético, del valor por el rigor, de no hacer las cosas simplemente porque siempre se han hecho así, por la tradición, ¿no? Sino que convertir la docencia no en un ámbito de pensamiento común, sino en un ámbito de pensamiento académico, ¿vale? De pensamiento riguroso, de experimentación, de publicación, de experiencia. Claro, esto requiere transformaciones que van más allá de la transformación personal de cada docente. Son transformaciones más globales, más estructurales de la universidad, que son necesarias para que todo esto avance. Pero al mismo tiempo, también es necesario que haya una masa crítica de docentes que ya estén en punta de lanza, que ya sean vanguardia en este enfoque para demostrar que de verdad los alumnos aprenden más y mejor con otro modelo. No sé cómo voy de tiempo, me podéis, eh, creo Y queda que tiempo todavía, doctor. todavía me queda, ¿no? Vale. Bueno, entonces, visto que este es el objetivo, ¿no? Trabajar en esta dirección, siendo consciente de que es un proceso lento, que cada docente tiene que marcarse su ritmo, no se pueden imponer cambios, no tiene sentido obligar a la gente a hacer cosas en las que no cree, hay que ganarse a la gente por el convencimiento. Nuestro programa en la Universidad de Sevilla tiene un éxito que no nos lo esperábamos. Y que además ni siquiera el equipo de gobierno lo reconocen. Para nosotros es impresionante. Todos los años se convoca el programa, se ofertan aproximadamente 80 plazas y la demanda, que es voluntaria, triplica. O sea, hay más de 300 compañeros que se presentan para poder entrar en el programa. Hay gente que lleva 3 años intentándolo. Hay gente que espera a las 12 de la noche
del día que sale la convocatoria para ser de los primeros que se meten en el programa, porque en un día está saturado. Ya se han llenado las plazas, ¿no? Y todo esto funciona a través del convencimiento. Sí, la gente vive la experiencia, cambia realmente, ven cómo cambian sus alumnos y se lo cuentan a los compañeros. Y los compañeros ven que los alumnos han cambiado en esas clases. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos que ganarnos por el convencimiento y por el rigor. Y claro, y luego hay que luchar por cambios estructurales, salariales y de otras condiciones de trabajo que permitan que esto se amplifique, ¿no? ¿En qué se basan los ciclos de mejora en el aula? Bueno, ya lo he dicho, esto ya he insistido mucho, por lo tanto lo doy por ya dicho, ¿no? El cambio docente no es un proceso inmediato, es lento, gradual y tiene que ser sostenido en el tiempo. La gente necesita un acompañamiento sostenido porque ponerse a contracorriente de lo que hace la mayoría de la gente no es nada fácil y, digamos, plantea riesgos emocionales que no todo el mundo está dispuesto a llevarlos a cabo, ¿no? La segunda cuestión que es para nosotros fundamental, debe de estar centrado en el aula. O sea, a nosotros no nos interesan ni nos convencen pues las iniciativas en el ámbito docente que se tratan de que yo te cuento, porque al final también son transmisivas, yo te cuento cómo es el aprendizaje basado en problemas. Pues el ABP se basa en esto, hay que hacer esto, no sé cuándo, no sé qué, y no te ayudo a ponerlo en práctica en el aula. Porque es que la conducta se rige por unas reglas que no son exactamente igual por las que se rige, digamos, el saber o el comprender cosas. Una cosa es comprender algo y otra cosa es saber practicar o realizar una práctica, una acción coherente con ese saber. Yo puedo entender lo que significa tener en cuenta la idea de los alumnos, pero no saber hacerlo en la práctica o intentar hacerlo y me aparecen unos bloqueos y unos obstáculos que tienen que ver con inseguridades mías, que tienen que ver con que yo tengo grabado a fuego en mi mente otros esquemas, otras pautas, otras rutinas de acción en el aula y no tengo ninguna rutina de acción. Yo no he visto a nadie actuar así. ¿Cómo lo hacen los que dicen que eso es lo que hay que hacer? ¿Cómo lo hacen? Nosotros usamos mucho la estrategia de ven a las clases, ven a mi clase, ¿no? Y ve, mira cómo yo lo hago, porque la gente necesita ver las ideas en el ámbito docente, las ideas en acción, porque si no las rutinas que reaparecen continuamente son las rutinas del modelo tradicional. Luego tiene que estar centrado en el aula. Es necesario un discurso, claro, ya lo hemos hecho, pero ese discurso se tiene que convertir en pautas de acción en el aula, en un saber hacer en el aula que requiere de un proceso muy centrado, ¿eh? Y los docentes somos muy dados a huir del aula y ponernos a hablar de otras cosas o a quejarnos. O hablamos de nuestras investigaciones, o hablamos de lo malo que son los alumnos, pero qué pocas veces hablamos. Pues mira, he intentado experimentar esta actividad. Uy, qué buen resultado me ha dado. ¿Y cómo lo has hecho? ¿Y qué instrumento? ¿Y qué recursos? Y tal. Eso no está en nuestros debates habituales, formales e informales, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que intentar, ¿no? Para eso hay que estar centrado en el aula, no huir del aula. Requiere de acompañamiento entre iguales, equipos, redes, comunidades, como le queramos llamar, ¿eh? Comunidades de aprendizaje, equipos de trabajo, redes, porque es difícil hacer este proceso solo o sola, porque te vas a encontrar que hasta tu lenguaje va a ir cambiando. Y los demás compañeros y compañeras de tu departamento siguen con el examen qué día es, y hay que ver los alumnos, no han estudiado, y no sé cuánto, y pum, 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 ¿vale? Y tú empiezas a hablar de otra cosa, del andamiaje, de las actividades de los alumnos, de la construcción del conocimiento, del obstáculo de aprendizaje que tiene tu alumno en esta materia, cómo lo trabajo, cómo lo afronto. Que no se afronta porque yo le diga, estáis equivocados, esto no es así, ¿no? Sino que hay que ver la manera de que experimentalmente o en contacto con datos y con experiencia ellos puedan descubrir que eso no es así, ¿no? O que eso requiere de otra visión, de otra perspectiva, de una mirada desde otro ángulo, ¿no? Por lo tanto, los equipos y las redes son fundamentales. Y además, creando una cultura docente nueva, solidaria, de apoyo mutuo. De yo que tengo un poco más de experiencia, llevo más tiempo en el programa, te ayudo a ti que estás empezando y te aporto mi experiencia, te dejo venir a mi clase y trabajamos juntos, ¿no? No esa
esos ambientes de los ámbitos docentes muchas veces muy competitivos y muy a ver quién coge la plaza esta, ¿no? No sé cómo será en vuestros países, pero en España se da mucho, mucho de eso, ¿no? Entonces, hay que crear una cultura docente alternativa, académica, solidaria, de acompañamiento, etcétera, ¿no? Pero también no basta con el acompañamiento entre iguales. Es necesaria la orientación experta en la nueva práctica docente, es decir, docentes que ya lleven varios años trabajando así en sus clases y que además sepan y entiendan el fundamento teórico de toda esta alternativa y que ayuden a los compañeros no largándoles continuamente un discurso teórico, sino sabiendo interrelacionar bien el aprendizaje en la práctica con el descubrimiento y la construcción de los fundamentos teóricos que dan sentido a esa nueva manera de hacer las cosas en la práctica, ¿no? Esa interacción fina entre el discurso y las actuaciones docentes, ¿no? Y las rutinas o los esquemas de acción en el aula. Ese tipo de perfil que no existe, que hay que construirlo, que hay que elaborarlo, nosotros lo estamos nutriendo de los compañeros que llevan más años en el programa, que ya han cambiado su asignatura de forma completa, ¿no? Que trabajan de otra manera y que han ido adquiriendo esa formación teórica y pueden ser ingenieros, arquitectos, físicos, se van convirtiendo en especialistas en la didáctica de su materia, que es un ámbito interesantísimo, ¿no? Donde se mezcla el conocimiento del contenido con el conocimiento pedagógico, psicopedagógico y didáctico, en una mezcla que es más allá de una mezcla aditiva, dando lugar a un conocimiento que es novedoso, ¿no? Que es el de las didácticas de las materias, ¿no? Que yo creo que es el más adecuado para ayudar a los docentes de universidad y también a los docentes de los niveles más altos de, o sea, de secundaria, bachillerato, no sé cómo le llamaréis vosotros, ¿no? Que además suelen rechazar mucho la pedagogía sin vinculación directa a los contenidos, ¿no? ¿Eh? Eh, muy en relación con el punto 2. Por lo tanto, deben de estar estos ciclos de mejora, consisten en que diseño, experimento y evalúo un número X de horas de clase que yo voy marcando ese número de horas cuánto abarca, con la única condición que se pone en el programa de que cada vez abarquen más. Voy a ser muy explícito. Los profes que empiezan con nosotros, su primera, en el curso de iniciación, digamos, el primer ciclo de mejora que diseñan es de 4 horas, entre 4 y 6 horas, algunos 3 porque no les coinciden las horas, vamos a decir entre 3 y 6 horas de clase. Ellos eligen una asignatura, eligen un grupo y con nosotros planifican, diseñan, intentando orientado por todo eso que hemos dicho del aprendizaje activo, no para implantarlo de manera lineal, no, pero de tenerlo como referencia, por lo tanto, son ciclos de transición, ¿no? Entre lo que vienen haciendo, lo que venían haciendo habitualmente, y van introduciendo algunos cambios, ¿no? Más participación al alumnado, más debate en el aula, más responsabilidades al alumnado, menos hablar el docente, más escuchar a los alumnos, cosas de este tipo, ¿no? Y lo ponen en práctica y lo evaluamos, lo evalúan ellos a ver cómo ha funcionado y sacan conclusiones para el siguiente CIMA. Una vez hecho este, ahora se hace otro CIMA, pero en vez de 4 horas, de 8 horas. Nuestro consejo es Perdón, que la interrumpa, nos quedan unos 5 minutos, ¿no? Para que vaya bien. vale, ir duplicando el número de horas. Luego el siguiente de 16 horas, el siguiente de 32. Pero esto no se impone. O sea, si un profesor dice, no, yo voy ahí 4 horas, ahora 6, ahora 8, pero siempre vamos sustituyendo el temario tradicional, la planificación de una asignatura tradicional, poco a poco, por este otro enfoque. Y en 2 años, poco la media, la gente que está con nosotros ha cambiado la asignatura completa y cada vez lo va haciendo de forma más coherente con el modelo de referencia, ¿no? Otra cuestión importante es que para nosotros esta idea del alineamiento constructivo entre contenidos, metodología y evaluación, esta triada que componen los 3 problemas básicos que tiene que afrontar un docente, ¿no? ¿Qué quiero que aprendan mis alumnos? ¿Cómo voy a poner en marcha? ¿Qué voy a poner en marcha en el aula para que ese aprendizaje se dé? ¿Y cómo me entero
de si realmente ese aprendizaje se está dando a unos niveles de calidad y de profundidad adecuados, ¿no? Esos son los tres grandes problemas profesionales que tenemos los docentes, ¿no? Y el para qué todo esto, ¿no? ¿Para qué compromiso social? ¿Qué papel tiene la universidad con la sociedad, ¿no? Pues los ciclos de mejora, esta es una característica diferenciadora, por ejemplo, de los procesos de investigación-acción, abarcan estas tres dimensiones de manera integrada. Es decir, no se puede hacer un ciclo de mejora solo sobre metodología y manteniendo la visión de los contenidos tradicional, o solo sobre evaluación, manteniendo una concepción de la metodología y de la evaluación y de los contenidos de manera tradicional. Detrás de esto hay un principio importantísimo que también choca mucho con los procesos de innovación más institucionalizados, ¿no? Que es que el cambio no es un asunto exclusivamente metodológico. No es un asunto exclusivamente. Cada vez que tú lees de una universidad española un programa de promover el cambio, siempre se habla de metodología. Y más aún, de tecnología. No es el cambio docente no es un cambio de recursos tecnológicos. No es un cambio de recursos tecnológicos. Evidentemente hay recursos tecnológicos que te pueden ayudar muchísimo en un proceso de cambio, pero no es un problema de tecnología y no es un problema exclusivamente de metodología. Es un problema epistemológico, es un problema metodológico, es un problema ideológico que tiene que ver con la evaluación y con el papel que jugamos en la evaluación. Por lo tanto, tiene muchas dimensiones. Y tiene la dimensión epistemológica que hay que analizar, porque estamos transmitiendo una imagen de la disciplina que no se corresponde con la realidad de cómo se construyen las disciplinas, ¿no? Por lo tanto, y estamos usando unos sistemas de evaluación que lo que hacen es ser, en vez de una ayuda al aprendizaje, ser un bloqueo para el aprendizaje. Por lo tanto, hay que trabajar las tres dimensiones simultáneamente. Tienen que abarcar las tres cuestiones y tiene que ser internamente coherente el cambio, ¿no? Preferimos cambiar muy poquito, pero de forma coherente, que cambiar mucho, muchas horas, de una sola dimensión que crea contradicciones con las otras. Pongo dos ejemplos del que dicen los alumnos muchas veces. Es que en esta clase el docente o la docente nos dice que es una clase para pensar, y efectivamente reflexionamos, discutimos, y luego te pone un examen de memoria. ¿Esto cómo es? O al revés. Esta clase es pum, 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 dictado de apuntes, pum, 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 y luego te pone un examen de pensar. ¿Esto qué coherencia es? Esto hay que evitarlo, ¿vale? Porque no es coherente, no es éticamente, además, no es. Por supuesto, incorporar el estudio. Pudiera parecer que todo lo que venimos diciendo cae en una especie de empirismo donde solo importa lo que ocurre en el aula. No, 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 claro, claro que también importa el estudio y el estudio muy centrado en los problemas del aula y aprender y reconocer nuevos enfoques pedagógicos, psicológicos, epistemológicos, pero siempre, siempre en el contexto de lo que estoy haciendo en el aula, de lo que quiero cambiar en el aula, para que lo que yo vaya estudiando tenga un sentido transformador en mis prácticas concretas, ¿no? Aparte de que yo vaya al mismo tiempo elaborando un discurso coherente también, ¿no? Esta idea del apoyo mutuo, los más avanzados ayudan a los que empiezan, y esta idea es fundamental. No escribimos sobre docencia, escribimos sobre investigación, publicamos artículos. Es que la escritura es indispensable para desarrollar el pensamiento abstracto y formal. Nosotros tenemos un pensamiento docente de sentido común. No hemos desarrollado la capacidad de formalización y de abstracción en relación con la docencia. Y lo que discutimos son a veces cuestiones absolutamente, digamos, livianas y tan concretas, que los problemas de fondo nunca los abordamos. ¿Vale? Entonces hay que escribir, eso en primer lugar. Y luego en una segunda fase hay que publicar, porque escribir obliga a concretar, obliga a matizar, porque queda constancia histórica, evolutiva. Puedo volver sobre lo que escribí, puedo analizar los cambios que voy dando, puedo hacer un seguimiento. Nosotros le damos mucha importancia a lo que llamamos el diario de clase, que no tiene que ser algo que se haga todos los días obligatoriamente, en definitiva, a llevar una reflexión escrita, si puede ser en compañía, en equipo, mejor, sobre los experimentos didácticos y las experiencias que vamos haciendo en nuestras clases. Y ayudamos a nuestros compañeros del programa a que los CIMAS, los ciclos de mejora en el aula, los publiquen y los publiquen con calidad, es decir,
con criterios de rigor académico, ¿vale? Y por último, y cerramos aquí, estos son los principios que cimentan estos ciclos de mejora. Cerramos ya la intervención, no me voy a entretener esto porque, bueno, es bastante obvio. Estos tres libros que son, aunque yo aparezco en ellos como coordinador con otros compañeros, pero son producciones colectivas del programa. El primero es un manual práctico y fundamentado al mismo tiempo. Es todo lo que hacemos con los ciclos de mejora convertido en un libro. Puede ser utilizado por un equipo de docentes que, si van siguiendo las actividades que ahí se proponen, las actividades para realizar en tu clase, pues estás haciendo lo mismo que hacen nuestros compañeros con nosotros en los cursos, ¿vale? De iniciación a los ciclos de mejora en el aula y en los de acompañamiento posterior, ¿no? Por lo tanto, es el manual básico del programa y puede ser utilizado por cualquier docente o equipo de docentes y le va a ayudar utilizarlo no solo para leerlo, sino como un manual para ese proceso de transformación. El segundo libro es la investigación, porque claro, queríamos saber si esto funcionaba, si realmente este programa provocaba cambios duraderos en los docentes y aprendizaje, eso lo vamos a ver más en el tercero, y cambios duraderos en los docentes, y por lo tanto pusimos en marcha un proyecto de investigación que ha durado, todavía estamos sacando productos de ese proyecto, ha durado 5 años, y aquí está un poco la síntesis de los resultados más importantes, salvo los que están en el último estudio, que era un reto que nos planteaban nuestros compañeros. Yo lo que quiero saber de verdad, Rafael, es si los alumnos aprenden más, y eso me lo tienes que demostrar. Bueno, Sí. efectivamente, llevaban razón. Son 10 estudios de casos, parece que son 10 o 9, donde la misma asignatura, una muestra de estudiantes más o menos similar, unos con un modelo convencional de enseñanza y otros con un modelo basado en los ciclos de mejora, con esta perspectiva de una enseñanza basada en la actividad del estudiante. Y un seguimiento con distintas herramientas pasadas a a los dos al mismo tiempo, para comparar los aprendizajes. Los resultados son demoledores, demoledores. ¿eh? Estábamos obligados a hacer este libro porque efectivamente, para ser coherente con nuestro discurso, tenemos que demostrar, esto es una primera demostración, hay más estudios hechos en otros países, no es el primero que se hace, hay mucho ya hecho, que con esta fórmula, con este enfoque, se aprende más y mejor. Ahí os dejo, para los que estéis interesados, unos enlaces para que podáis, estos son entradas, enlaces gratuitos a el libro que publicamos anualmente, una memoria, una memoria, no, un monográfico, con todos los ciclos de mejora que han hecho los compañeros en ese año de la universidad, ¿no? Para que podáis ver de esto que estamos hablando, lo veáis, cómo lo han hecho los compañeros, ¿no? A partir del 2020, creo, del 2021, el índice está organizado por materia. En el año, no sé si es el 2020 o 2021, con lo cual es mucho más fácil de acceder. Al dar al DOI, entráis en un monográfico virtual de acceso libre y vais al índice. Mejores los que son por materia, y si sois, por ejemplo, yo qué sé, pongamos de arquitectura, pues vais a la sección de arquitectura y vais a ver los ciclos de mejora de arquitectura, ¿no? Os lleva directamente el enlace, ¿vale? Te vas a todo el monográfico y es de entrada gratuita y ahí podéis aprender lo que se está haciendo y ver lo que se está haciendo. Y nada más, espero que esto os sea de algún interés y nada, muchísimas gracias por haberme escuchado y si nos da tiempo, pues alguna pregunta, algún comentario, lo que queráis. Claro que sí. De hecho, le iba a comentar, doctor, totalmente congruente con el punto 9 que usted ya nos compartía, ¿verdad? De publicar, de escribir, ¿no? Y de hacer llegar estas producciones. Muchísimas gracias al doctor Rafael Porlán Ariza con esta conferencia, ¿verdad? Una estrategia para la formación docente del profesorado universitario, los ciclos de mejora en el aula. Muchísimas gracias, doctor. Y sí, tenemos como un minuto, 2 minutos, si alguien desea comentar. Aquí en el chat ya nos han hecho algunos comentarios de muy interesante, es una ruptura grande por ambas partes, ¿no? Alumnos y profesores. Sí, totalmente de acuerdo con el doctor Yorkis, doctor Eldis, excelente doctor Porlan, en temas de modelos de formación centrado en la autonomía del estudiante, la didáctica, que debe ser su motor impulsor, ha avanzado muy poco, dice, en cuanto a propuestas efectivas, ¿no? Entonces, si Estoy alguien más... dejando un momentito las dos diapositivas porque si alguien quiere hacerles una foto, ¿vale? Porque lo he pasado muy rápido.
Y esta especialmente porque creo que merece la pena que entréis a ver lo que hacen los profes, nuestros profes. Son tochos muy grandes, ¿eh? Porque son muchos ciclos de mejora y tardan en descargarse a veces. Perdona, sigue. Sí, no, ya le tomé en cuanto lo puso Doctor Rápido para compartirlo ahí en nuestro grupo y creé Doctor Rápido. O en el Le damos chat, la si quiere, lo puede participación. compartir, Claudia. Si quiere en el chat, lo puede compartir los enlaces y ahí es más Ah, sí, fácil. doctor. Sí. Ah, vale. Bueno, lo comparto yo, lo compartís vosotros. Yo no Sí, tengo ningún problema. sí, usted porque ya ahí vienen las ligas, yo nada más hizo la captura de imagen. Entonces, le damos la Vale. palabra a Juana que está levantando la mano y mientras les dejo el registro de asistencia como liga para que de favor pues vayan, ¿verdad? Registrándose adelante, Juana, y adelante quien desea Sí, compartir, el doctor buenas Iván, noches. el doctor Buenas Iván Acabo, y el yo doctor. acabo de entrar porque yo vi en el horario que era las 21 horas de España. Y por eso entré y veo de que ya está terminando. No 20 sé horas. si se puede ver porque dejé otra cosa para poder seguir esta conferencia que me interesa enormemente. Y como digo, yo había anunciado, empezaba a esta hora, las 21 horas. Yo dije, voy a entrar para ganar tiempo un poquito antes. Sí, sí, Está registrado, se va a volver a ver. sí, Como digo, claro, me interesa. se está grabando y se lo vamos a compartir ahí en la red. Ya, Claro que ok, sí. Gracias, ya, gracias. Juana. Hay una pregunta que es muy pertinente por el momento que estamos viviendo, que es la relación de la inteligencia artificial con el aprendizaje autónomo, ¿no? Claro, en el modelo transmisivo tradicional siempre tenemos la sospecha de que los estudiantes nos pueden engañar. De hecho, nos engañan. O sea, eh, Sí. de hecho, copian cosas porque ellos no viven el proceso como un proceso en el que están implicados y comprometidos, sino es una cosa de los docentes y yo lo que tengo es que sobrevivir y aprobar, ¿no? Y somos muy duros cuando analizamos esto porque nos rajamos las vestiduras, bueno, se nos olvidan las cosas que nosotros hacíamos con esa edad, ¿no? Parece que nosotros éramos perfectos y éramos éticamente irreprochables, y sobre todo no nos damos cuenta de que el problema es por qué los alumnos no se implican. Porque cuando las personas se implican, tienden a ser honestas. Siempre hay excepciones. Pero las personas, los maestros, los profes, los alumnos, cuando se implican, mis alumnos conmigo tienen una honestidad que yo a veces digo, qué buenos son, ¿no? Que me podrían engañar en cosas y no lo hacen. No lo Ujú, hacen porque no están viviendo el proceso como a ver si me pillan, como, están ujú. implicados, lo están viviendo con libertad, están enganchados, están disfrutando, están aprendiendo y no se les ocurre No es engañarme. necesario, entonces. Ajá. Y en ese contexto, sin ese contexto ya puedes hacer el pino, ya puedes hacer el payaso que no vas a conseguir nada. Por lo tanto, el contexto de libertad, de ambiente emocionalmente positivo, de respeto mutuo, de afecto compartido, ese ambiente es imprescindible. Eso ya está súper demostrado, ¿no? Que la emoción es el arma más efectiva que tenemos, la llave más efectiva que tenemos para ampliar el aprendizaje o para restringir el aprendizaje auténtico, ¿no? Para convertirnos en simuladores, simulamos que aprendemos, pero en el fondo estamos en otra historia, o de verdad aprendemos y nos implicamos. Entonces, en ese contexto, en esos contextos positivos, en esos climas positivos, el alumno no tiende a engañar, el 99% de los alumnos. Habrá algunos, pero yo no voy a poner un sistema represivo porque hay un alumno que no cumple. O sea, yo lo Ujú. que trataré es de convencer a ese alumno a que cambie de actitud, pero no voy a poner a todo el mundo en un sistema represivo. Entonces, en ese contexto, la IA es un elemento multiplicador del proceso, porque ahorra mucho tiempo, porque hay muchísimas cosas que se pueden buscar, que hay que tener cuidado, porque pueden cometer errores, pueden estar, pero la IA, bien entendida y bien utilizada, puede ser un elemento muy positivo para este modelo de investigación y de construcción del conocimiento. Y para la Sí. investigación en general, ¿eh? Es un elemento que tenemos que aprovechar con los controles necesarios porque multiplica la capacidad de elementos, de datos, de cosas que nos cuesta mucho trabajo unificar, relacionar, te lo hace antes de que lo tengas que hacer tú, ¿no? Con lo cual hay un trabajo, digamos, tedioso que te lo ahorras, ¿no?
Exacto. Tratando de seguir el orden, tenemos al doctor Joan, al doctor Ángel, el doctor Elvis en ese orden. Adelante, doctor Joan. Bueno, pues muchas gracias a la profesora Claudia por haberme invitado también a escuchar esta interesante conferencia del profesor Rafael. La verdad es que ha habido algunas frases bueno, pues como también llevo años en la docencia, que no por verlas a veces, ¿no? Pero cuando te las dicen, pues uno se siente, caramba, ¿no? Si yo soy culpable de esto, pues me siento muy mal. Y una de las que ha dicho es de paralizar o anular a los estudiantes cuando hacemos este tipo de docencia tradicional. Claro, si yo soy un vehículo que paralizo a los estudiantes, que les desencanto, ¿no? Que les desmotivo, entonces es para, como decimos por aquí, apaga y vámonos y lo dejamos, ¿no? Por tanto, cualquier, digamos, idea y proceso de innovación docente y práctica docente que podamos innovar, pues es bienvenida, ¿no? Y de hecho, por mi parte, hace años que estoy interesado en estos cambios porque además voy viendo que los estudiantes van cambiando, son muy diferentes a cómo éramos nosotros, tienen muchos más estímulos diferentes. Ahora acabo de hablar del tema de la inteligencia artificial, como de otras cosas, y por tanto nosotros debemos cambiar y debemos adaptarnos, ¿no? Pero ya le digo, es el hecho de no ser, como mínimo, que no seamos un obstáculo para su aprendizaje, ¿no? Su Un proceso de obstáculo. aprendizaje. Lo cual, pues, Es, sería interesante. Y otra cosa que quería, ya sé que vamos justo de tiempo, claro, ha dicho seguir una metodología con la misma asignatura. El problema es que a veces cambiamos de asignatura cada año. Entonces, ¿cómo podemos adaptar metodologías y hacer cosas como estas si año a año vamos cambiando de asignaturas, ¿no? Y, bueno, de momento lo dejamos aquí porque es muy interesante y pues sí, seguimos adelante. Gracias, ¿eh? doctor Bueno, Joan, buen punto eso de no ser un obstáculo. Gracias, ¿puedo contestar? claro. Mira, evidentemente yo soy un poquito provocador. Algunas cosas las hago deliberadamente para provocar algunas veces un shock. Lo intento hacer amablemente porque yo no tengo ninguna emoción negativa con los compañeros que trabajan de otra manera. Eso lo superé hace mucho tiempo. Si yo los vivo como compañeros, que hay cosas que aún no han descubierto o que yo puedo ser el equivocado, ¿no? Pero sí me gusta un poco ser provocador de algunas cosas, ¿no? Porque a veces zarandea, a veces se te ponen en contra, ¿no? Y también que una conferencia es un tiempo muy corto y tendemos a ser un poco reduccionistas, ¿no? Lo que yo he dicho había que matizarlo con muchos matices, ¿no? Pero lo que quiero decir no es que cada profesor individual, sino que los estudiantes que viven desde muy pequeños en una cultura donde todo el dominio del saber está en el docente, donde se le dan muy pocas posibilidades de explorar por sí mismo, de investigar por sí mismo, acaba creando unos ciudadanos que se asumen como Elizabeth, o alguien tiene abierto un micro que está creando por ahí un sonido de Listo, fondo. doctor, listo. ¿Vale? Cuando este modelo es el más habitual, y digo en lo esencial es el docente es el que sabe, el libro de texto es el que sabe, el alumno es ignorante y yo le doy el saber. En parte es verdad, pero el yo le doy el saber es lo que no funciona. Yo, con todo lo que sé, lo que tengo que ayudar es, de la manera más eficaz, a que florezca el conocimiento en el alumno, que es otra manera distinta de verlo, ¿vale? Entonces, cuando un alumno se acostumbra, va inconscientemente asumiendo que él no es un ser, no con estas palabras, no es un ser epistémico, que el saber está fuera de él. Y luego lo será como ciudadano y caerá en un montón de creencias falsas y se creerá todas las noticias falsas porque son tremendistas y porque son sensacionalistas y será presa de manipulaciones diversas. O sea, y no digo que el compañero que ha hablado anteriormente sea él el responsable individual. Digo que este modelo crea un tipo de ciudadanos. Y el otro modelo lo que pretende es crear otro tipo de ciudadanos, como nos proponía Freire en la pedagogía de la liberación, es decir, un ciudadano liberado de la sensación de que yo soy modestamente, no sé nada, no por humildad, sino por ignorancia, ¿no? Entonces, que lo que queremos son ciudadanos no ignorantes,
capaces de producir conocimientos, responsables, comprometidos, ¿no? Pues para eso hay que cambiar el modelo de docencia, y más aún en esta etapa histórica, ¿no? Muy bien, doctor, muy bien. Doctor Ángel, adelante. Sí, yo agradezco este espacio y bueno, es un lujo realmente escuchar este tipo de propuestas, ¿no? En un mundo donde hay una hegemonía, donde hay un modelo de docencia instaurado no solo en Europa, no solo en América Latina, sino a nivel mundial. Uno está en Estados Unidos y ve lo mismo, está en Europa y ve lo mismo. Entonces, cuando escucho al doctor Porlán, a Rafael Porlán, mm, en su discurso hay un reto que exige una ruptura en la cultura incluso organizacional de las universidades, de las instituciones educativas, y un cambio en los valores en los que hemos sido formados, porque es un cambio difícil. Pero es súper importante porque eh, me ha gustado mucho el tema de que hay pautas que ya da el doctor. Es decir, muchas veces eso se ha quedado a un nivel muy diagnóstico, pero hoy cuando nosotros escuchamos esa necesidad de poder pasar de un modelo tradicional, transmisivo, centrado en la materia y el docente, hacia un modelo más centrado en la enseñanza del estudiante, mm, evitar ese conocimiento como producto y ir más a un conocimiento basado en retos y en dilemas, lo cual le otorga sentido y significado a ese proceso de construcción. Y algo que me interesa mucho, cómo generar en el aula ese espacio de reflexión, de respuesta, de respeto para que los alumnos resuelvan retos. Creo que ahí hay pautas que ya nos está dando el doctor, porque indiscutiblemente, o sea, acá en la red hay un proyecto que yo quiero mucho, abrazo mucho, que es de competencia epistémica del investigador. Y me gustaba mucho cuando el doctor decía que el alumno es un ser epistémico, o sea, que puede producir conocimientos y que Todo ser cuando ese humano, alumno produce conocimiento, o Orlando. sea, es un alumno que se está implicando con un proceso que cambia su actitud. Y para eso se debe transitar cada vez más hacia que el docente deje ese autoritarismo epistemológico, en que el docente deje esa comunicación que muchas veces es vertical y que pueda dialogar con el alumno en una comunicación más horizontal, pero también en un clima emocionalmente positivo, porque lo decía Porlán, es decir, es que la evaluación no es para reprimir, es para que el alumno aprenda más. Entonces, yo creo que aquí hay varias pautas que el doctor nos está dando. Y con esto termino, porque también son retos a nosotros los docentes. ¿En qué medida nosotros estamos haciendo una docencia más improvisada, más espontánea? ¿O en qué medida ese diseño didáctico nosotros lo estamos reflexionando, estamos sistematizando para eso? ¿En qué medida nosotros como docentes necesitamos cambiar un esquema en el que hemos estado formados? Y por último, esto que decía, que es lo que quiero también destacar, en qué medida nosotros escribimos y publicamos sobre nuestra práctica docente. Yo creo que le doy muchas gracias, no he escuchado muy atento, porque también aquí hay un llamado a una docencia más solidaria. Ven a mi aula, yo voy a tu aula, a una docencia más de acompañamiento mutuo. Y esto que el doctor Porlán nos está indicando, tenemos que abrazarlo con mucha pasión. Cada vez más en los sectores académicos somos más solitarios, cada vez más somos más islas. Y yo creo que el doctor Porlán aquí está poniendo sobre la mesa un debate que nos ayuda a ser mejores seres humanos y mejores docentes. Le agradezco, doctor Porlán, y le agradezco a la red por esta oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, Orlando. Bueno, me alegro de verte, aunque te veo en foto, pero de escucharte con un traje súper elegante, que ya me dirás dónde los consigues. Eh, pero bueno, me encanta escuchar tu voz. Hemos mantenido también como con el doctor Elvis en algún otro momento contactos y conversaciones y tal. Y la verdad que a mí el estar aquí hoy
me está reconfortando de deseos que he tenido siempre de integrarme más o de colaborar más con la red, ¿vale? Gracias, Porlan. Eh, Te doy una noticia buena. Aquí estamos trabajando en un proyecto que también es de red, que tú eres la inspiración, el programa tuyo es la inspiración, lo estamos haciendo en el Centro Universitario de Patos de Minas. El año pasado hablamos de eso y en algún momento te vamos a invitar acá. ¿Está bien? Cuando inauguremos la primera turma, se dice en Brasil, el primer grupo, ¿no? Claro, con matices ya muy brasileños y porque todo esto un problema, por ejemplo, de que los profesores escriben o los formandos escriben, lo hacemos con la metodología de sistematización de experiencias. O sea, ellos van, los ayudamos a montar las disciplinas y tal, pero ellos los enseñamos a hacer sistematización de experiencias con todo el rigor de la sistematización y eso tanto formadores cuanto formandos van escribiendo sobre docencia, como usted dice. Bueno, ya hablaremos porque la reunión es para la comunidad entera. Es un placer enorme encontrarte de nuevo. El año pasado no pudiste venir, pero vas a venir este año seguramente. Ándale, Ahora sí. ahí está. Os recomiendo de verdad, para que veáis todo esto en funcionamiento, que entréis, es gratuito, nada más que tenéis que copiar el DOI, entréis a ver los monográficos, de verdad, porque os va a dar un complemento, yo creo que mucho más todavía, con lo que hemos visto hoy, más viendo cómo los profes concretan y escriben sobre su experiencia, os va a dar una imagen mucho más, digamos, completa de en qué consiste esto de los ciclos de mejora. Así que os lo recomiendo. Yo lo voy a enviar, como hemos quedado, los enlaces a la red, ¿vale? Por WhatsApp y entrar porque, ya digo, vaya a tener un montones de ejemplos, y además también vaya a ver lo común, porque claro, al ser un modelo alternativo tiene elementos comunes. Por ejemplo, la manera de presentar los contenidos es distinta. Es por mapas, ¿no? Y vinculado a problemas y a retos y tal. Pero también vaya a ver las diferencias, o sea, cómo hay unos profes que hacen unas cosas, otros otras, o sea, esa diversidad también va a enriquecer mucho. Así que ahí os dejo el consejo. Y por supuesto, siento que la otra vez no pudiera ir a Brasil porque hubo un malentendido de vuelos y de historias que por mi parte, desde luego, no ha tenido más consecuencias y haciendo las cosas bien, por supuesto que voy encantado. Además, mi mujer es brasileña, mi compañera es Ahora, mira, brasileña y qué bien. bueno, primero me tiene firme, totalmente firme. Y cada vez Obrigado. que viene de Brasil, ella a Brasil, a mi tierra. O sea que, Gracias, sí, gracias. El Ya doctor vendrás a Elvis, Brasil, no te preocupes. por el Estamos cierto, doctor, atrás del dinero porque todo pasa por la siento economía. una solidaridad grandísima con todo el sufrimiento que ha habido en Río Grande del Sur, tremendas las imágenes, tremendo lo que ha ocurrido Claro, con las inundaciones. Yo le he hecho, sí, claro, sí, todas las noches, mi mujer y yo, viendo todos los vídeos, ayudando desde la distancia con claro, amigos de mi mujer que tenían barcos conectando con gente que enviaba mensajes por internet, perdidos en no sé dónde, y conectando claro. con barcos de gente conocida para que fueran a recogerlo. Una experiencia tremenda a nivel humano, ¿eh? Y Sí, un sí, aquí indicador hay una movilización nacional con eso. es tremendo y las consecuencias que va a Sí, traer. claro. Esto no se va a resolver en 2 días, vamos. Bueno, toda mi ahí Bueno, solidaridad. está. Pues nos da gusto, el doctor Eldis tiene, ¿verdad? Perdón, doctor Eldis, no le había dado, ¿verdad? La participación a nuestro coordinador general. Pero bueno, doctora, yo creo que está muy contento de ver cómo se ha dado el diálogo aquí, ¿verdad? Con nuestros colegas participando. Nos da mucho gusto verlos a todos que están aquí. Entonces, agradecer también al doctor Joan, invitado a la red, que es un invitado externo. Doctor Eldis, adelante, perdón, que lo he hecho esperar. Aquí estamos. Nosotros siempre nos dejan hoy quería hacer una intervención más académica, ¿no? Porque es un tema que nos toca. Pero es increíble, doctor Portland, como, ¿cómo se llama? También casi que necesario hablar del tema de la red, ¿no? Es increíble cómo en estos 10 años hemos sido una plataforma que ha conectado, ¿no? Hacia todas las dimensiones. Es un estudio que nos queda pendiente. Investigadores,
Aquí tenemos muchísimos que hemos conectado con redes, después hemos conectado con otros grupos que se han ido creando. O sea, se ha ido creando nodos de investigación a partir de la plataforma red. Otros se han formado en red. Otros han establecido logros importantes a partir de algunos vínculos, ¿no?, que se han ido desarrollando con red. Joan, el doctor Joan, ojalá y se nos incorpore también, porque han sido muchos años de trabajo que ha facilitado, ¿no?, algunos resultados que tenemos en esta organización. Estábamos viendo con el doctor Ángel también que queríamos impulsar otra actividad en el área de investigación a partir de este mes. Pero bueno, doctor, yendo a la conferencia, yo creo que es un tema. Ángel decía que el tema de la autonomía, no recuerdo la definición que le dio, pero el tema de la autonomía queda un poco en el discurso cultural y el maquillaje epistémico, ¿no? Porque se ha dicho no tanto, pero se ha hecho mucho menos, porque es un tema que trabajamos también hace algunos años y que estamos incluso todavía configurando. Hicimos una revisión del tema de la autonomía en Scopus y en la web, y créeme que en comparación con otras temáticas no es un tema sobre el cual se publica mucho. Incluso estábamos buscando un instrumento que evalúe el desarrollo de las habilidades de trabajo autónomo, porque si bien es cierto que no se puede separar, ¿no?, lo cognitivo de lo procedimental, el tema de la autonomía pasa más por lo procedimental que lo cognitivo, el dominio de los haceres, ¿no? Y eso, como usted decía, no se enseña en las aulas, porque pasa por el tema de la didáctica. No todos los profesores universitarios tienen formación en didáctica, entonces van a transmitir, como usted dice, lo que saben, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en la Universidad Técnica nos hemos encontrado profesores por poner un ejemplo que es parte de nuestro quehacer, que les cuesta más publicar, no sé, un artículo en la web de la ciencia. O sea, es un tema cognitivo, pero también es un tema procedimental, porque hay que desarrollar habilidades propias, ¿no?, de trabajo autónomo, porque el aprendizaje es individual. Aunque queramos llevar a lo colectivo, es un tema individual, que en la medida que vayamos desarrollando ese tipo de habilidades, ¿no?, lograremos avanzar en lo que nos hemos planteado como objetivo. Entonces, es un tema interesante. No sé si usted tiene alguna referencia de algún instrumento, porque queremos construir un instrumento que mida el proceso que debe seguir esa formación a partir de habilidades de identificación, búsqueda de información, procesamiento, aplicación y comunicación de resultados, que es la lógica que le estamos dando a esa construcción del conocimiento de manera individual. O sea, si no se cierra ciclo, ¿no?, con el tema de la comunicación de lo que estamos haciendo, entonces estamos intentando organizar un grupo de habilidades, ¿no?, por dimensiones. No sé si usted tenga alguna referencia, nosotros no hemos encontrado, por eso estamos elaborando el instrumento, ya estamos en la etapa de prueba piloto, pero que también nos serviría, ¿no?, para ese trabajo que estamos haciendo, y ojalá y podamos articular investigación en este sentido. Felicitarlo nuevamente, agradecerle por el apoyo que nos ha dado acá en red. Muy bien. Tomo nota de lo que me planteas, ¿vale? Y si tengo noticias las pongo en el grupo, ¿vale? Sobre instrumentos de habilidad y procedimientos intelectuales de alumnos, ¿no? ¿Vale? Muy bien, Muy pues bien. ahí está, ya por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Ya qué bueno que se están poniendo en contacto y compartir. Todo esto es la idea, ¿verdad?, de la red. Agradecemos también al estudiantado que por ahí nos está escribiendo. Judith dice, por eso es importante motivar a los alumnos a ser críticos de la información. Bueno, agradecemos a todos. Eldis, ¿qué le parece si cerramos? ¿Verdad? Por cuestión de tiempo, e invitarlos también a los siguientes eventos de junio. Cada mes tenemos 2 eventos, por ahí los queremos ver a todos y todas presentes, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor Rafael, por darle un aplauso. Gracias a todos los que pudieron conectarse este día. María Isabel, gracias por abrir Muchas la cámara. Voy a gracias. tomar una captura de pantalla. Ahí va. 1, 2, ahí va. 1, 2, 3. Ahí está. Claudia, ¿me puedes enviar esas capturas de pantalla? Claro que ¿A sí. Otra, Claudia, Ahí va, otra. Mariel, lo te extrañaba. Mira. Oye, Aquí ¿tú las por qué no, Van a dejar a Mariela afuera. Mariela, Todo estoy anotando, el por qué no has instrumento, hablado, el Mariela? viaje.
¿Por qué no has hablado, Mario? Ya ves, te extrañan aquí. No, pero sí estaba aquí, estoy anotando todas las aportaciones. Pero Mariela, con esa foto que tienes detrás de esa gran líder Sí. feminista. Frida Kahlo. Bueno, va la captura, 1, 2, 3. Entonces, gracias, los vemos aquí cada mes, 2 eventos, los esperamos a Claudia, todos. ¿tú vas a poner la captura de pantalla en el grupo o me la vas a Sí, sí. enviar? La voy a poner en el grupo. Vale. Muy Gracias. Un bien. abrazo a todos. Muchas Venga, gracias un a todos. abrazo. Saludos, Abrazo. Orlando, Ángel, Quiero. todos maestros, gracias. Gracias a todos, qué bueno verlos.